En los mundiales, México nada que se quita de encima la maldición del sexto partido. Pero en eliminatorias es el que pone orden en la CONCACAF. Y más le vale, pues en la salvaje competencia que hay en su confederación, lo ha convertido en el rey, el monarca, el padre, el amo, bueno, todo lo que quieran. Así que al Tri le sobran hijos en partidos rumbo al mundial, y padres como tal no tiene, pero tropezada en una que otra ocasión, así que hay que recurrir a los candidatos que en algún futuro se pueden convertir en la piedra en el zapato del imperio azteca que hoy en día reina en CONCACAF. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de God. Vamos con los candidatos a ser padres de México en las eliminatorias, y empezamos con los Reggae Boys, que tienen mucho trabajo por delante si en un futuro quieren tener un registro positivo ante los aztecas. El primer par de duelos llegó en el camino a Inglaterra 66, donde México vapuleó a los caribeños en los dos partidos. Luego, para ir a Francia 98, intercambiaron golpes, pues cada uno ganó su partido en casa. Pero en el hexagonal final los aztecas golearon en casa, y de visitantes sacaron un empate. El botín fue mayor para ir a Corea y Japón, pues los norteamericanos sacaron victorias en los dos partidos. En el proceso, Sudáfrica llegaría una nueva victoria jamaicana en respuesta a la derrota que se llevaron de México. Y el último cruce fue en la eliminatoria para ir a Brasil 2014, donde los chicos rudos se robaron un punto del Azteca, pero perdieron en Kingston. Por lo que el balance para México es de 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas ante los Reggae Boys. Trinidad y Tobago es otra selección candidata a ser padre de México, aunque aún le falta mucho para eso. El primer duelo fue por el campeonato CONCACAF, cuando este servía como eliminatoria, y allí en la edición del 73, los Soca Warriors golearon a México. Luego se encontraron en el camino a Corea y Japón 2002, donde los trinitarios se impusieron en casa, pero serían humillados en el Azteca. Más tarde en el hexagonal hubo empate en Puerto España, y una nueva victoria mexicana en el DF. Para ir a Alemania 2006 hubo 4 duelos más, y en los de tercera ronda, México sacó los 6 puntos en juego. Pero en el hexagonal se repartieron los puntos, pues cada uno ganó en casa. Más tarde en el camino a Sudáfrica, el Tri se impuso en su patio, y sacó un punto de Puerto España. Y el último doble cruce fue en el hexagonal final rumbo a Rusia 2018, donde México se impuso en los dos partidos ante los Soca Warriors, lo que terminó de complementar de momento un balance muy positivo para los aztecas, de 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ahora le toca a Costa Rica, que tiene una que otra victoria ante México, pero el Tri es el claro dominador del extenso historial ante los ticos, que arrancó en las eliminatorias para ir a Suecia 58, y allí México ganaría su boleto tras imponerse en un duelo mano a mano ante la Sele, tras lograr un empate y una victoria. Luego, rumbo a Chile 62, Costa Rica se impondría ante su gente, pero México se desquitaría con un triunfo cómodo en casa. En el proceso Inglaterra 66, de nuevo los aztecas no pudieron ganar en suelo tico, pero mantuvieron la racha positiva en casa. Tras esto no se volverían a encontrar sino hasta las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 94. Allí se repartirían los puntos luego de una victoria para cada uno. La paridad continuó en la clasificación a Francia 98, aunque esta vez fue por el par de empates que registraron en sus duelos. El duelo más recordado, para bien o para mal, llegó en el proceso a Corea y Japón 2002, donde Costa Rica puso en el diccionario el término aztecaso, ya que consiguió un triunfo legendario en el templo de los mexicanos, aunque luego habría un empate en tierras centroamericanas. Después, para ir a Alemania 2006, México por primera vez conseguiría un doble triunfo ante los ticos, logro que repitió con creces en la eliminatoria a Sudáfrica 2010, gracias a otro nuevo doble triunfo. La tendencia positiva para el Tri continuó en la tercera ronda para ir a Brasil 2014, aunque en el hexagonal ocurrió todo lo contrario, con un empate en casa y una derrota en Costa Rica que casi le cuesta la eliminación a México. Finalmente, en el hexagonal para ir a Rusia 2018 fue triunfo para los aztecas en casa y empate de visitante, lo que completa un historial que es de 11 triunfos, 7 empates y 4 derrotas para México frente a la Sele. México se da el lujo de rebajar a su máximo rival de CONCACAF a ser un simple aspirante a ser padre suyo en el futuro. Este clásico por eliminatorias se remonta hasta 1934, donde jugaron una especie de repechaje en Roma días antes del inicio del Mundial de Italia 1934, donde el cupo fue para Estados Unidos, que se impuso por 4-2. Luego, para ir a Brasil 1950, México se desquitó por todo lo alto con un par de goleadas ante los Yankees. La racha de triunfos continuó en la eliminatoria para ir a Suiza 1954,
donde otra vez fue un par de triunfos aztecas. En el proceso eliminatorio a Suecia 58 hubo otro par de goleadas de escándalo a favor de los mexicanos. Rumbo a Chile 62, Estados Unidos al fin tuvo algo de vergüenza al forzar un empate en casa, aunque luego México se impondría en su patio, situación que se repitió en el proceso Inglaterra 66, donde los Yankees consiguieron un punto en Los Ángeles, pero en Ciudad de México el Tri celebraría como de costumbre. Luego, durante el periodo del campeonato CONCACAF, se encontraron 6 veces, con doble victoria mexicana en el 72, triunfo y empate en el 76 y una victoria para cada lado en el 80. Luego se cruzaron para ir a Francia 98, donde no se hicieron daño pues hubo doble empate. Para Corea y Japón 2002 se repartieron puntos, pues cada uno ganó en su patio, tendencia que se mantuvo en la eliminatoria para ir a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Aunque luego en el proceso rumbo a Brasil 2014, los resultados fueron muy favorables para los Yankees, consiguiendo un empate del Azteca y un triunfo en casa. Y finalmente camino a Rusia 2018, México cosecharía una importante victoria en Estados Unidos, pero luego empatarían a 1 en el DF, lo que deja un total de 16 triunfos, 7 empates y 6 derrotas para los mexicanos frente a sus grandes rivales de la zona. Y Honduras es la selección más opcionada a ser un padre de los aztecas en un futuro, si todo se le da. Los primeros partidos fueron para ir a Inglaterra 66, donde México triunfó en ambos encuentros. En el periodo en el que el campeonato CONCACAF servía como eliminatoria, se encontraron 2 veces, empatando en el 73 y en el 81. Camino a Estados Unidos 94, en la segunda ronda, los aztecas de nuevo ganaron en casa, pero empataron en suelo catracho. Pero en la ronda final de nuevo sería doble triunfo para los norteamericanos. Para ir a Francia 98, la H conseguiría su primer triunfo ante los aztecas, aunque estos luego se desquitaron en su estadio. Luego, en el camino a Corea y Japón 2002, de nuevo se repartieron los puntos, pues cada uno se impuso ante su gente. En la tercera ronda eliminatoria a Sudáfrica 2010 se repartirían los puntos, luego de una victoria para cada uno. El doble partido para la eliminatoria a Brasil 2014 sería el mejor para los catrachos, que empataron en casa y conseguirían un histórico aztecaso al imponerse por 2-1 en el templo de los mexicanos. Y para ir a Rusia 2018 en la cuarta ronda, México, después de mucho tiempo, volvió a saber lo que era ganar en San Pedro Sula, pero luego empataron en casa. Y más adelante en el hexagonal, de nuevo dividieron honores. El Tri se impondría ante su gente y la H haría lo propio en casa, por lo que ante los catrachos, México acumula 11 victorias, 5 empates y 6 derrotas. La serie, si se quiere, más adversa de México en las eliminatorias de CONCACAF. Ahora vamos con los hijos de la selección mexicana, tantos que puede ser la envidia de muchas selecciones, como la de Perú. Y por cierto, si quieren conocer a los hijos de esta selección, denle click a la tarjeta que les aparece para conocer el primer video de esta serie versión eliminatorias. Pero bueno, volvamos con México, que tiene como primer hijo distinguido a El Salvador. Los primeros duelos se dieron en la época del campeonato CONCACAF, donde México se impuso en el 77, pero perdería por la mínima en el 81. Luego se cruzaron camino a Estados Unidos 94, donde la selecta se impuso en casa, y México hizo lo propio ante su gente. Después, rumbo a Francia 98, México se floreó con 2 grandes victorias ante los centroamericanos. Más adelante, en el proceso Sudáfrica 2010, El Salvador volvió a ser profeta en su tierra, pero no así en suelo azteca, donde México se impuso con claridad. Camino a Brasil 2014, todo el botín fue para el Tri, con 2 victorias ante los salvadoreños. Fórmula que repitió en la reciente eliminatoria rumbo a Rusia 2018, donde otra vez los 6 puntos fueron para los aztecas, que acumulan 9 victorias y 3 derrotas ante la selecta. Otra selección que siempre la ha pasado mal ante los aztecas es Panamá. En sus primeros encuentros frente al Tri por eliminatorias fueron desastrosos, con un par de derrotas rumbo a Corea y Japón 2002. Luego, para ir a Alemania 2006, la selección panameña conseguiría un empate en casa, pero luego sería goleada por México en el Azteca. Resultados que se repitieron en el proceso clasificatorio a Brasil 2014, empate en Panamá y victoria del Tri en casa. Finalmente, para ir a Rusia 2018, la tendencia no cambió, pues primero dividieron honores en suelo panameño, y el Tri se impondría ante su gente, lo que le deja un acumulado de 5 victorias, 3 empates y 0 derrotas ante los panameños. Seguimos con un hijo que México pues quiere mucho, pues casi siempre le regala goleadas: San Vicente y las Granadinas, que se han limitado a recibir paliza tras paliza, como el proceso clasificatorio a Estados Unidos 94, donde el global de los 2 partidos fue un escalofriante 15-0 a favor de México, dosis que repitió en el siguiente doble duelo que hubo camino a Francia 98, aunque esta vez el Tri sería un poco más moderado en las goleadas. Y el último antecedente llegó en las eliminatorias a Alemania 2006, donde México se conformó con una goleada en casa y una victoria por la mínima de visitante, lo que completa un historial muy favorable para los mexicanos de 6 victorias y ningún empate ni derrota.
Cuba es otro hijo de la selección mexicana en las eliminatorias, aunque ya es bastante retro, pues sus primeros encuentros datan de la eliminatoria rumbo a Italia 1934, donde México se impuso claramente en una particular serie de 3 partidos donde todos acabaron a favor de los aztecas. Luego se cruzaron para ir a Brasil en 1950, donde otra vez México sacó el pleno con 2 victorias. Y el último antecedente fue por allá en el campeonato CONCACAF del 81, que servía como clasificación para España 82. Allí, para variar, México goleó a los Leones, lo que deja un historial claramente a favor de México, con 6 victorias ante la selección cubana. Y el hijo preferido de los mexicanos en las eliminatorias es Canadá, que ya ha sufrido bastante a manos de los aztecas. Los primeros cruces fueron para ir a Suiza 58, donde México se impuso en ambos partidos. Luego, durante la era del campeonato CONCACAF, se encontraron varias veces. En el doble duelo del 72 fueron 2 victorias para México. En el doble partido del 76 llegó la primera victoria para los canadienses, y el doble partido del 80 fueron 2 empates. Luego se volvieron a encontrar rumbo a Estados Unidos 94, donde México volvió a demostrar su dominio con 2 victorias ante los rojos. Para ir a Francia 98, México de nuevo se impuso con claridad en casa, aunque no pudo pasar del empate en tierras canadienses. Resultados que se repitieron rumbo a Corea-Japón 2002, triunfo azteca en México y empate en Canadá. Para ir a Sudáfrica 2010 se dio más de lo mismo, el Tri ganó en casa 2-1 y sacó un empate a 2 en su visita al norte. El último doble cruce llegó rumbo a Rusia 2018, donde México afianzó su paternidad con 2 triunfos cómodos, y que completan un historial que es de 11 victorias, 6 empates y solo una derrota ante los canadienses, lo que los convierte en la principal vieja confiable de México en las eliminatorias. Y en el bonus de los hijos de México por eliminatorias hay que mencionar a todas las selecciones que aún no han podido derrotar a los aztecas en este tipo de partidos, como Antillas Neerlandesas, Belice, Dominica, Guatemala, Guyana, Haití, San Cristóbal y Nieves y, por qué no, Nueva Zelanda. Y hasta aquí este repaso por los padres e hijos de México en las eliminatorias a la Copa del Mundo. Yo me despido, no sin antes recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse para ver más videos interesantes como este que les recomendamos especialmente si quieren saber más sobre la selección mexicana. Y recuerda, aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.